Continuando con nuestro módulo Ética e Investigación, es importante subrayar tres palabritas que en el argot académico y familiar, en las conversaciones cotidianas, tenemos dificultades. Una se llama ética, la segunda bioética y la tercera moral. Nosotros vamos a intentar precisar lo que es el concepto de bioética y de ética a continuación en el pizarrón que vamos a mostrar enseguida. Vamos a intentar comprender algunas relaciones y diferencias entre la ética y la bioética. En primer lugar, la ética tiene un vocablo griego que significa ethos, y ese ethos va a traducirse al español como el entorno, es decir, el entorno donde se actúa comportamentalmente. Y la bioética, que va acompañada del mismo término, tiene un prefijo bios, que traduce vida. Entonces quedaría la bioética como el entorno donde se actúa comportamentalmente frente a la vida. En segundo lugar, la ética va a responder a la pregunta: ¿cómo me comporto con respecto a los códigos sociales que dictaminan lo que es correcto e incorrecto? Mientras que la bioética respondería a la misma pregunta, pero añadiendo lo siguiente: ¿cómo me comporto con respecto a la sostenibilidad de la vida, su calidad integral, su salud, su dignidad, su integridad, su valor, es decir, el cuidado de toda ella, de la vida? En tercer lugar, la ética tiene como objeto el estudio calidoso de las acciones humanas, su maldad y su bondad, su intencionalidad, mientras que la bioética tiene por objeto construir un puente entre la ciencia y el cuidado humano, o el cuidado de todo lo que tiene que ver con la vida, y la conciencia con que se elabora y se relaciona la ciencia. Es decir, que el cuidado que se requiere para tener validez frente a lo que se hace en la vida. En cuarto lugar, la ética dirige las acciones para que ellas proporcionen el bien, la virtud, la rectitud, en síntesis, como dicen los filósofos, la felicidad. Mientras que la bioética va a unir la ciencia con el cuidado de la vida, ciencia al servicio de la vida digna, es decir, intenta hacer ciencia con conciencia. En quinto lugar, la ética racionaliza la moral para que la persona aprenda a asumir una vida buena, lo que llamaban rectitud, justicia, equitatividad, beneficencia, en fin, todo lo realizable sin maldad, para buscar la felicidad, utilizando mecanismos de convivencia acordes con las leyes, costumbres y formas de vida de un pueblo o cultura. Mientras que la bioética va a racionalizar la moral para que las personas aprendan a cuidar la vida y toda vida. Busca razones científicas desde la ética, la filosofía, la religión, la sociología, la medicina, la ecología, la ingeniería, la psicología, la arquitectura, para que aboguen o luchen por la continuidad de la vida. En otras palabras, la bioética es un hacer y un ser transdisciplinario. Algunas cuestiones de la bioética. La bioética tiene varios fines, pero hablemos solo de tres. El primero, salvar y prolongar la vida, es como un fin importantísimo. Pero en ese diálogo interdisciplinario,
le ponen muchos interrogantes a la bioética. Uno de ellos es este: si la bioética es salvar y tiene como fin salvar y prolongar la vida, lo que le preguntan a la bioética es: ¿hasta dónde es lícito prolongar una vida mediante la sustitución de funciones vitales con máquinas, por ejemplo? El segundo fin sería promover y conservar la salud. Pero ¿qué le pregunta la ciencia a la bioética? ¿No se debe aceptar jamás la enfermedad? ¿Qué papel juega la prevención? ¿El concepto de salud debe ser el mismo a lo largo de toda la vida sin tener en cuenta las diferentes etapas? Y el tercer fin es aliviar el dolor y evitar o disminuir el sufrimiento. Entonces viene ese diálogo académico y científico entre la ética y bioética con la ciencia. ¿La eutanasia y el suicidio asistido deben formar parte del quehacer médico? ¿Debería la medicina ocuparse de aquellos problemas psicosociales que resultan nocivos para la salud? ¿Dónde poner el límite a la vida y a la muerte? Entonces, se recomienda retomar algunos principios de la ética para meternos o sumergirnos en la bioética. Uno de ellos es la ética de la responsabilidad, donde se van a evaluar las consecuencias de cualquier acción antes de ejecutarla. Se adelanta a los hechos y analiza las diferentes opciones que existen ante determinada situación. A eso se le llama ética de la responsabilidad, y ella es objetiva porque responsabilizarse de las consecuencias de una acción es un acto de prever o de precaución. En otras palabras, es una forma de vida a partir de la precaución. Viene también la ética de la convicción. Es aquella que, por ejemplo, afirma que siempre se debe decir la verdad independientemente de las circunstancias. Es una recomendación de la bioética ante las ciencias de la salud, por ejemplo. Y no solo en la salud, sino que en la vida cotidiana uno también debe prevalecer la verdad. En la vida no se debe concebir ambas éticas como excluyentes, la que acabamos de decir, es decir, la ética de la responsabilidad con esta que es de la convicción. Mucho menos en la política, por ejemplo. Hoy en día hay dificultades en el concepto de política porque vemos que en la acción política no hay responsabilidad y no hay convicción. Ética de la responsabilidad y ética de la convicción van articuladas. El científico, por ejemplo, el docente, el político o el ciudadano común y corriente no pueden arriesgar la vida o la dignidad de sus conciudadanos engañándolos para conseguir sus fines. Recordemos que Kant ya nos decía que el fin no justifica los medios. Hay que ser entonces consecuentes entre lo que se promete y lo que se ejecuta. Para redondear el aspecto de la responsabilidad y la convicción como dos grandes éticas a tener en cuenta en el ejercicio de la bioética, podemos decir que los ciudadanos, los docentes, los políticos, en fin, los investigadores que nos interesa ahora, están obligados a hacer primar el bien común por encima del bien individual y con base en eso identificar la mejor manera de actuar. No solo el gobierno o en el caso de nosotros los dirigentes políticos, sino los ciudadanos o la nación entera, las instituciones educativas, por ejemplo, tienen que hacer frente a las decisiones que tomen unos pocos en nombre de todos, vale decir, que tenemos que tomar decisiones responsables y respondiendo por sus consecuencias. Además, actuando por convicciones y no simplemente porque unos, dos o tres lo han dicho. Allí no habría democracia, ni responsabilidad, ni discursividad. Bioética, entonces, hoy podemos hacer al menos unos dos o tres acercamientos. El primero,
La bioética es el uso creativo del diálogo inter y transdisciplinario entre ciencias de la vida y valores humanos. La ciencia también es un modus vivendi que asume la persona para optar por la continuidad de la vida y toda vida, teniendo en cuenta el dictamen de su conciencia, de sus derechos, de sus deberes, de las costumbres, leyes, normas y credos que se observan en una cultura. Y como dice el fundador de la bioética, Van Rensselaer-Potter, es una ética de la supervivencia. Y podríamos culminar diciendo que la bioética es la capacidad de asumir la vida, Dios, como finalidad en sí misma, telos, para encontrar sentido y significado, el ethos que decíamos anteriormente, a lo que soy, lo que hago, lo que pienso, lo que digo y lo que obro, en otras palabras, a vivir coherentemente. La bioética entonces posee algunos principios. Uno de los principales es el de beneficencia, que lo podemos resumir diciendo: hacer el bien en todas y cada una de las acciones que se realizan ante situaciones que atañen la vida. Por ejemplo, usar la tecnología en favor de la vida, para hacer el bien y todo lo que comporta la vida. En otras palabras, que tus acciones sean siempre para beneficiar la vida. Está el de no maleficencia, que de manera muy reduccionista podríamos decir no dañar. Lo primero que debe hacerse es no hacer daño. Estamos obligados a hacer el bien y no dañar o no hacer el mal. Son los sistemas de valores morales quienes nos van ayudando o nos van diciendo lo que está bien y lo que está mal. El principio de autonomía, recordemos que la etimología viene de dos palabritas: nomos, ley, y autos, sí mismo. En temas relacionados con la vida, la autonomía se define como la aceptación del otro. Puede ser un paciente, por ejemplo, como agente moral responsable y libre para tomar sus propias decisiones. Yo mismo tomo mis propias decisiones en un caso de enfermedad, incluso si es de enfermedad terminal. De ahí viene la importancia de que el personal de salud reconozca el principio de autonomía también en el paciente. Y de allí se va a desprender el sentimiento informado, pero que no vamos a tocar en este momento, para continuar con el tercer principio: justicia. La justicia, pues, en el ambiente de la bioética, tiene dos connotaciones, para no meternos con un señor llamado John Rawls, que trabaja hoy en día el principio de justicia de manera un poco más política. Pero aquí nos interesa decir que la justicia se va a manejar en sentido distributivo. Existen muchas justicias, pero esta sería la justicia distributiva, que es la que busca repartir equitativamente los bienes, por muy escasos que sean en una comunidad. Ejemplo, la prestación de servicios de una empresa de salud siempre será equitativa para atender a todos en equidad. Parece un ideal, pero de todas maneras se espera si se aplica el principio de justicia. Es como otorgar a todos lo necesario para que la vida continúe con calidad y bienestar, incluso en medio de una enfermedad. Y la justicia tradicional, que decía dar a cada uno lo necesario, en el momento preciso, con independencia de su estatus social, sin reparar en los costos. Piensen, por ejemplo, en el sistema de salud nuestro. ¿Será que es equitativo, es justo? Otros principios sería, por ejemplo, el de Hans Jonas, en el principio de responsabilidad. Dice: actúa siempre en tu vida de tal forma que tus acciones no pongan en riesgo la continuidad de la vida y toda vida sobre el planeta. Uno podría pensar ahí: ¿cómo conduzco el carro, el vehículo? ¿Cuál es el nivel de violencia psicológica, verbal, intrafamiliar, social
de autoridad que ponen en riesgo la salud, la vida, la felicidad? ¿Cuáles son mis vicios contraecológicos, por ejemplo, o la contracultura planetaria? Está un principio kantiano que habría que resumirlo un poquito. De todas maneras diría, ¿será que de hoy en adelante voy a actuar de tal forma que mis acciones sean dignas de ser imitadas por todos? Porque ellas muestran mi dignidad, el valor de la vida del otro, el cuidado de mí mismo, el cuidado hacia los otros y el cuidado de todos los elementos que me acompañan en este planeta. ¿Qué te gustaría que otros imitaran de ti para mejorar la calidad humana y la calidad de vida? O como lo dice Kant más sencillamente, que tus acciones sean dirigidas hacia el resto de seres vivos siempre como un fin y no como un medio solamente. Otro de los principios sería: actúa de tal manera que tus acciones y decisiones proporcionen calidad de vida a todos los seres que poseen vida o que aportan un sostenimiento para la continuidad de la vida. Es un principio ecosistémico nombrado por Edgar Morin. Que tus acciones colaboren en la construcción de una vida feliz, digna y enaltecedora. Es un principio epicureísta. O que tus acciones relacionadas con la vida y que impliquen o afecten la vida de los otros puedan ser vividas rectamente. Es un principio socrático. Y por último podríamos decir este principio de Paul Ricoeur: intenta llevar una vida feliz, haciendo también felices a los otros, ayudando a conformar instituciones que sean justas, buenas y rectas. Y por último, que todo lo que hagas enaltezca la vida en todas sus formas y su dignidad. Muchas gracias. Pasemos entonces al resumen. Lo importante de lo que acabamos de relacionar entre los conceptos bioética y ética, podríamos decir que la bioética es un estilo de vida, es una forma de ser y de estar en el mundo. Y si nosotros queremos ser y estar en el mundo de manera bioética, podríamos comenzar a asumir acciones que favorezcan la vida y la continuidad de la vida en todas sus formas.